tema el primer tema que vamos a ver hoy es el de la gráfica de un campo escalar, las formas de graficar un campo escalar, que ya mencionamos dos previamente, que es el diagrama de flechas y la gráfica tridimensional propiamente dicha, y ahora vamos a ver una técnica que se denomina curvas de nivel, ¿sí? Que es una forma de hacer una proyección en dos dimensiones de algo que es tridimensional. ¿Sí? Veamos de qué se trata. Bueno, esto es lo que dijimos en la clase pasada, estuvimos viendo ya algunas gráficas de, de funciones de dos variables independientes, que decíamos que la gráfica de esas funciones estaba dada por las coordenadas x y z, ¿sí? Que, las coordenadas x y z, donde x e y son los valores de las variables de entrada, x, y z es la imagen, o sea, el valor de la variable dependiente, de la variable de salida. Entonces, las dos primeras componentes, x, y, lo que determinan es la ubicación del punto en el dominio de la función, o sea, acá en el plano del piso, ¿sí? Y z lo que hace es darle la altura. En realidad, la gráfica de la función del campo escalar de dos variables independientes es esta superficie, que está compuesta por los puntos, ¿sí? Cuya proyección al plano del piso es el elemento de entrada, digamos, el elemento del dominio. Y la altura del punto es lo que le da el valor de la función, cuánto vale la función para x, y. Así se construye entonces la gráfica de una función de campo escalar. Entonces es una superficie, la gráfica es una superficie, esta S quiere decir que es una superficie, ¿sí? De un conjunto de ternas ordenadas de números reales, tal que las dos primeras componentes, x, y, pertenecen al dominio de la función y la tercera componente z es la imagen para ese elemento x, y, según como indica la expresión de la función. Bueno, otra forma esa sería la gráfica tridimensional, digamos. La otra forma de graficar, que es con la que empezamos, nosotros era como un diagrama de flechas, donde, donde dibujamos por un lado el dominio, dibujamos el dominio, y este eje sería el codominio, el eje en la recta numérica, el codominio. Entonces lo graficamos por separado y los unimos a los elementos con flechas. O sea, este es el valor o el elemento de entrada AB, que para los campos escalares habíamos hecho un esquema así que decía que es un punto, que, o sea, ingresa las coordenadas de un punto, y la función f lo que va a hacer es convertirlo en un número real, o asociarle a ese punto un único número real. ¿Sí? Entonces, para el elemento de entrada AB, el par ordenado de números reales AB, entonces le corresponde acá un número real como imagen en la recta numérica para Z. Y bueno, y tiene que ver con que, fíjate que acá D es un subconjunto de elementos del espacio numérico bidimensional. El dominio es un subconjunto de elementos del espacio numérico bidimensional. Y el codominio o imagen es un subconjunto de elementos del espacio numérico unidimensional. O sea, de números reales. Es un subconjunto de números reales.
Y el dominio es un subconjunto de pares ordenados de números reales. ¿Te acuerdas que eso es lo que es como se lee esto, ¿no? El espacio numérico bidimensional serían pares ordenados de números reales. Pares ordenados de números reales. Bien, ese sería un diagrama de flecha y sería una forma de graficar no tan precisa ni completa, pero sirve para identificar claramente esto, la diferencia en cuanto a la dimensión del dominio. Ahora el dominio no es unidimensional, sino que tiene... Unidimensional sería que se fuera una recta numérica, ¿no es cierto? No, ahora el dominio en este caso es bidimensional. Puede ser tridimensional, n-dimensional. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, la gráfica tridimensional sería esto que planteaba yo hace rato, eh, se convierte, digamos, en una superficie, ¿sí? En este caso en el espacio tridimensional. Como dijimos, estos son los puntos de la superficie de coordenadas x y z, donde x, y es el elemento del dominio y z le va a dar la altura al punto a donde eh, va a pertenecer ese punto a la superficie, ¿sí? De eso se trata en la gráfica tridimensional. Bueno, y acá hay un ejemplo de cómo se construye la gráfica. No es tan práctico, pero por ejemplo, si vos tenés esta función, raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué harías? Le das valores a x y 0, 0, por ejemplo, lo reemplazas en la expresión de la función, haces los cálculos, te queda raíz de 9, que es 3. O sea, quiere decir acá que para cuando x es 0, 0, que sería ahí, la altura del punto es 3. ¿Sí? Bueno, acá yo le hice la... Así. Ahora para este punto, para x3 y 0, la imagen es 0. Acá estaría x3, en el eje del rojo están las x, es 3, 0 de las y es 0 de altura también. ¿Sí? Porque quedaría acá, si haces los cálculos, reemplazas a la x por 3, te quedaría 9 menos 9, raíz de 0, 0. ¿Sí? Bueno, así con este, el 0, 3 sería acá del dominio, la altura es 0. Si es este 2, 1, reemplazas a la x por 2, acá te queda 4 menos 1 al cuadrado, ¿sí? O sea, menos 9 menos 4 menos 1, quedaría 4, positivo. Raíz de 4, 2, ¿sí? Y este sería para el punto que está en menos 1 de las x, 2 de las y, menos 1 de las x, 2 de las y la altura es 2. ¿Sí? Así se va construyendo entonces. Bueno, acá para saber si la superficie es la gráfica de una función campo escalar, bueno, se hace lo mismo, lo de la recta perpendicular, la prueba de la recta perpendicular. Y esa recta tiene que tocar a la superficie eh, ninguna recta puede cortar en más de un punto. Se tiene que tocarlo como máximo en un punto en la superficie. ¿Sí? Es lo mismo que hacíamos para las funciones de una sola variable en la prueba de la recta vertical. Bueno, y ahora vamos a ver esta técnica eh, que se denomina curvas de nivel. ¿Sí? Las curvas de nivel son una ecuación, o sea, analíticamente va a ser una ecuación, como vamos a ver, donde a la función la igualamos a un determinado número, a un número c. Eso lo que hace
en la gráfica lo que hace es, si tenemos una superficie, fíjate que acá hay dibujado un plano z igual a c. ¿Sí? Entonces, ese plano intersecta a la superficie y se genera esta curva. Esas curvas son los puntos, los puntos que, los puntos que pertenecen a la, tanto al plano como a la superficie. No sé por qué se hace. Son esos puntos, ¿no? Eso es lo que se llama la curva de nivel. O sea, es el contorno que tiene la superficie a esa altura. Z igual a C son infinitos puntos del espacio que están a una misma altura. Z igual a 2 porque no serían todos los puntos que están a 2 de altura. O qué sé yo, el techo, por ejemplo, acá del aula, sería de Z igual a, no sé, suponete que esto tiene 3 metros de altura. ¿Sí? Entonces son los puntos que están a Z igual a 3. Todos los puntos del techo, digamos, del aula. Bueno, eso es lo que hace entonces que se genere esa curva. Entonces planteaba como ejemplo de la vida cotidiana, acá hay otro ejemplo, ¿no? Tendríamos una superficie y ahí tenemos planos a distintas alturas. Z igual a 135, Z igual a 140, Z igual a 145. ¿Sí? Entonces, en cada punto de esos, o sea, con cada uno de esos planos, con estos planos, se va a intersectar con la superficie. Y de la intersección de ellos es que se forma esa figura, ¿sí? Ese contorno. Digo que por ahí, muchas veces cuando uno va a una modista, una costurera, que para que le confeccione algo, lo que hace es sacar, nos mide el cuello, nos mide acá el hombro, o sea, los centímetros, cuánto tenemos de cuello, de hombro, acá debajo de las axilas, la cintura, ¿sí? O sea, ahí nos está sacando el contorno del cuerpo a esas determinadas alturas, ¿sí? A determinadas alturas de nuestro cuerpo. Bueno, esto es lo mismo. Estaríamos haciendo algo muy similar, pero para una superficie, para la gráfica de una función. ¿Para qué sirve eso? Mira, con esto lo vas a terminar de entender. Suponete que tenemos así esta elevación, ¿sí? Una colina, dice acá una montaña, sería para nosotros, un cerro. Bueno, si uno le va, acá lo estaríamos viendo de costado, acá lo estaríamos viendo de costado. Y estas líneas serían esos planos intersectando a diferentes alturas esa montaña, ¿sí? Fíjate que bueno, así sacaríamos el contorno. Acá es como que la estamos viendo a la montaña desde arriba, mira. Y así vienen muchas veces algunos mapas, ¿sí? Tienen así estos dibujos y lo que representan es las curvas de nivel para, sí, cordones montañosos, más que nada. Entonces, fíjate que si nosotros, esto es una vista como si lo estuviéramos viendo de arriba. ¿Por qué? Porque cada una de estas líneas, cada una de estas líneas es una curva de nivel.
una curva de nivel. Y todas las líneas, cuando graficas todas las líneas juntas en un mismo gráfico, se llama mapa de contornos. Mapa de contornos. ¿Sí? Y ahí, con eso se logra tener una representación bidimensional de algo que es tridimensional, como un cerro. Entonces acá esto es la vista como si estuviéramos viéndolo por un dron, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Que bueno, que a 600 metros solo toca acá, esta montaña, acá, ¿sí? A 400, bueno, a 500 metros también está solo esta montaña, esta que es la más alta, ¿eh? A los 400 metros recién logra intersectar acá y detecta la silueta de la otra, ¿sí? Y después, bueno, cómo se va ensanchando hacia la base, hacia más abajo, ¿vemos? Ahora vamos a hacer, bueno, ahí está lo que te decía, que a veces suelen tener los mapas isobaras, isotermos, o sea, muestra lugares que tienen, por ejemplo, la misma temperatura. ¿Sí? Acá hay un mapa detrás de Norteamérica, de América del Norte, y porque está Estados Unidos, México, Canadá, y ahí muestra lugares que tienen temperaturas similares. ¿Estamos? Bueno, y esto las isobaras mide la presión atmosférica también. Bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora, ya concreto, con un ejemplo concreto. Suponete que tenemos esta superficie. ¿Ves bien, boy? Sí. Z igual a raíz cuadrada de 16 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Acá está la gráfica de la superficie. Pero bueno, lo difícil para nosotros es hacer la gráfica tridimensional. Se complica, entonces puede ser útil una técnica como la de curvas de nivel, donde vamos a trabajar en el plano, no en el espacio nosotros. Y ahí estamos viendo con esa línea roja sería la curva de nivel, ¿sí? El contorno que tiene la superficie a una altura, por ejemplo, z igual a 2, dice acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace para obtener la ecuación de ese contorno? ¿Sí? Este es el procedimiento donde se trabaja con las curvas de nivel. Entonces, a la expresión de la función la igualamos a un determinado valor de z. O sea, a z le damos un determinado valor y lo igualamos a la función a ese valor. ¿Estamos? Bueno, y lo que viene después es un procedimiento algebraico para tratar de obtener una ecuación que se pueda representar. O sea, principalmente lo que vamos a tratar de hacer es que la x y la y estén despejadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Para eliminar la raíz, elevamos al cuadrado a ambos miembros. ¿Sí? Entonces acá se va a simplificar este con este. Elevamos al cuadrado a ambos miembros. Entonces nos queda así. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, esto lo tendríamos que pasar para acá, para el primer miembro. ¿Ves? Este menos x cuadrado, 4x cuadrado viene como 4x cuadrado positivo. Y el menos este viene al primer miembro, cambio de signo. Y este 4 pasa restando. ¿Vamos? Entonces ahí nos queda así, 16 menos 4, bueno, 12. Y después lo que hacemos es dividir, por ejemplo, en 4. Dividimos en 4 para que acá nos quede x cuadrado. Perdón, dividimos en 12. Primero dividimos en 12. Es un procedimiento para llegar a la ecuación de una elipse, para poder graficar algo. Entonces dividimos en 12. ¿Para qué? Para que esto se simplifique y quede 1. Bueno, y acá se puede simplificar también este con este. 1 y este queda 3, ¿verdad? ¿Vamos? Entonces ahí te queda la ecuación y ahí vemos que es una elipse, ¿sí? Eje mayor paralelo al eje de las y, por eso ves que está más estirado. Acá este es el eje de las y, entonces el eje mayor es
sobre el eje de las y, el eje menor es 4, perdón, el eje menor es raíz de 3 y es así, sobre el eje de las x. ¿Estamos? Y ahí está la medida. Entonces después ya uno con eso puede graficar esa elipse, la gráfica, pero ya la va graficando en 2D. Y entonces después podés hacer a distintos niveles y así obtener una representación gráfica bidimensional de la superficie a través de lo que serían distintas curvas de nivel graficadas todas juntas en un mapa de contornos. Ahora yo quiero eh, lo veamos con un ejemplo acá en GeoGebra. Ese es el procedimiento analítico, no tiene más complicaciones que eso. Entonces acá y ponemos la expresión de la función para que vos veas cómo se va construyendo. SQRT de 16 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Ahí estaría la gráfica, ¿ves? Que queda, así sería. El eje X es el rojo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y ahora, por ejemplo, dijimos que ahí se hacía z igual a 2. Z igual a 2. Ahí está. Ahí está el plano. A altura 2 del piso, ¿eh? Y eso intersecta, es como que lo rebana la superficie. Podríamos imaginar que es como una rebanada, ¿sí? Y lo que nos interesa es el contorno, ¿sí? Entonces acá cómo se hace para que nos grafique la curva, por ejemplo. Se hace con interseca, que le va a dar la intersección. Interseca el objeto A, que es la superficie, ¿sí? ¿Ves que le puso A? Y el plano, que es F. F. Ahí ya dibujó la línea, ¿ves? Ya la dibujó a la línea que es la intersección del plano con la superficie, o sea, los puntos que pertenecen tanto al plano como a la superficie. Yo ahora voy a apagar la superficie para que vos veas así. Ahí está el contorno. ¿Mm? Y en realidad esto queda graficado así en 2D. XY sería así. No, sería apunta para el eje, el eje X y así. Ahí estaría, ¿eh? Entonces nosotros como tenemos la ecuación de la elipse, se la grafica así. ¿Vamos? Ya sabemos qué es eso. Bueno, y después se puede hacer a otras alturas también. Vos podrías hacer, por ejemplo, para z igual a 0, para z igual a 0, z igual a 0, bueno, pongamos z igual a 1 y z igual a eh, eh, z igual a 3 y z igual a 4 lo vamos a poner. ¿Sí? Le hacemos las curvas de nivel a distintas alturas, ¿ves? A distintas alturas. Bueno, y ahora lo que tendría que hacer yo es la interseca, ir haciendo las intersecciones para que me saque la curva de nivel. Entonces ponemos interseca la superficie A con el plano G, por ejemplo. ¿Sí? Me copian esto para... Bueno, entonces ahí ya está. Ahora lo voy a hacer con el plano H, con el plano H, con el plano P
y con el plano Q, que son a distintas alturas, ¿no? Bueno, eh, y ahora lo que voy a hacer es apagar la superficie y ahí tenemos, por ahí no se ve bien, por ahí lo vamos a ver, ¿sí? Así estaría. Cada una es una curva de nivel, que es la intersección del plano con la superficie, ¿sí? A distintas alturas. Y ahí es como si lo estuviéramos viendo desde arriba, ¿sí? Y entonces ahí uno se permite hacerse una idea de cómo es la forma de la superficie. No sé si vos ahí ya completa, tu cerebro ya completa la imagen, ¿sí? O sea, como que lo estamos viendo desde arriba. Acá en z igual a 4, la curva de nivel es un punto nomás, que es ahí el punto más alto de la elipse. Y después del elipsoide. Y después están las elipses a distintas alturas, ¿sí? Los contornos, digamos, o las curvas de nivel de la superficie a las diferentes alturas con las que calculamos nosotros, con z igual. Y bueno, acá lo que nos está dando, no, no nos da la ecuación acá de la elipse. Pero voy a apagar los planos ahora, no. En realidad, apagando los planos, ahí se va a ver mejor. Ahí está. ¿Sí? Ahí estaríamos viendo las curvas de nivel. Ahí se ve mejor. Y yo lo que quería era... Bueno, estamos. Esa es la técnica de las curvas de nivel. Eh, bueno, acá hay otro ejemplo, otra superficie. En este caso es un paraboloide. Y entonces las curvas de nivel nos quedan acá, ¿no? Por ejemplo, ahí está un ejemplo con z igual a 75. Entonces, ¿qué haces? Em, bueno, si es, por ejemplo, para z igual a 0, se iguala a 0 se iguala a 0 la ecuación, pues siempre se lo iguala al valor de z, que es la altura a la que queremos calcular la curva de nivel. Acá dice para z igual a 0. ¿Sí? Entonces, queda 100, despejas x y te queda x cuadrado más y cuadrado igual a 100. O sea que sería una circunferencia de radio 10, que es la que está ahí. ¿Sí? Y después, por ejemplo, para cuando tenés en altura 51, igualas a la función, la igualas a 51. ¿Sí? Y despejas, igual te va a quedar, eh, bueno, 49 acá. ¿Sí? 49, o sea que es una circunferencia de centro en el origen, radio 7, que sería esto de ahí. ¿Sí? Y después, por ejemplo, para 75, a altura, es como que lo estaríamos rebanando a 75, quedaría también una circunferencia de radio 5. Igualas a 5 y despejas ahí. O sea, dejas la X y la Y en el primer miembro. ¿Estamos? Este, eso sería. Mm, Bueno, eso es el mapa de contorno y eso sería. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna consulta sobre esto.
A cero para saber al nivel del piso, ¿sí? Sí, sí, digamos, cuanto más curvas de nivel, o sea, a distintas alturas traces, mejor va a ser más completa, por ahí va a ser la idea, ¿sí? Bueno, en el práctico hay ejercicios de esos que básicamente es trabajar, igualar la ecuación y despejarla y ver qué queda. Y ahí en el práctico puede quedarte circunferencia, puede quedarte parábola, puede quedarte elipse o puede quedarte hipérbola. ¿Sí? Para que practiquen con. Creo que también te pueden quedar rectas. ¿Sí? Eso para que practiquen entonces con respecto a curvas de nivel.